Vamos a hacer una presentación del Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino, el cual ha sido aprobado con resolución ministerial 440 en junio del año pasado. Quiere decir que tiene aproximadamente un año en vigencia, en el cual se viene aplicando a nivel de todos los establecimientos del Perú. En primer lugar, acá para mostrar un mapa de todo el mundo en relación a la incidencia de cáncer de cuello uterino. Vemos el color del Perú. El color más oscuro corresponde a una mayor tasa de incidencia de casos de cáncer de cuello uterino. Quiere decir que presenta más de 30 por 100.000 muertes de cáncer de cuello uterino para el Perú. Entonces, la incidencia de cáncer de cuello uterino en el Perú se encuentra a nivel de los países del África del subsahariana, quiere decir de los países más pobres del mundo, ¿no? Entonces, es una preocupación porque no existe o no existía una respuesta del Estado para poder detectar oportunamente el cáncer de cuello uterino y de esta manera hacer el manejo de las lesiones premalignas o hacer el diagnóstico y el tratamiento respectivo. Como la respuesta del sistema de salud es muy débil, se presenta una gran cantidad de casos de cuello uterino. Y las estadísticas mundiales lo están demostrando, ¿no? Cuyos niveles están a nivel del África subsahariana, que son los países más pobres del mundo. En el Perú, cada 5 horas muere una mujer con cáncer de cuello uterino, lo cual demuestra el problema serio que viene atravesando el Perú en el marco del fenómeno de transición epidemiológica. ¿Y por qué es este problema? Porque el sistema de salud está básicamente muy desarrollado, pero para poder responder a las enfermedades agudas, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas, etc. Y no están preparados para hacer un frente a los problemas crónicos degenerativos. Y dentro de ellos tenemos el tema oncológico. Y para este caso, el cáncer de cuello uterino. Respecto a la mortalidad de cáncer de cuello uterino, se encuentra el Perú en el rango de 9.8 a 17.5 por 100.000 habitantes. Quiere decir, mujeres, por cada 100.000 mujeres, estamos en el rango de 17 en relación a la tasa de mortalidad. El problema de incidencia es mucho mayor si nosotros comparamos este mapa, la incidencia en relación a la mortalidad. ¿Y por qué es mucho peor la incidencia? Por el diagnóstico tardío que se viene realizando en el Perú. Acá tenemos un comparativo de los diferentes cánceres en relación a la incidencia y la mortalidad. ¿Cuál es el cáncer que tiene mayor incidencia en el Perú? De todo lo que estamos mostrando, cáncer de cuello uterino, seguido de cáncer de mama, luego estómago. Quiere decir que la mujer está siendo en mayor proporción afectada, ¿no? Ya que ocupa los primeros lugares el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. Y respecto a la mortalidad, ¿cuál de los cánceres tiene mayor mortalidad? ¿Qué opinan? Estómago. El cáncer de estómago tiene mayor mortalidad, que es la franja roja, ¿no? El cáncer de estómago tiene mayor mortalidad. ¿Y por qué el cáncer de estómago tiene mayor mortalidad en relación al cáncer de cuello uterino? ¿Por qué creen? Porque para el cáncer de cuello uterino en el país existen todavía métodos de tamizaje. Para el cáncer de estómago no existen métodos de tamizaje. Para el caso de cáncer de cuello uterino, ¿cuál es el método de tamizaje? Hay 3 métodos de tamizaje. Uno que es conocido, Papa Nicolau, o el segundo, IVA, que es la inspección visual con ácido acético, y el tercero es la detección molecular del virus del papiloma humano, el VPH. Esos son los métodos de tamizaje. Entonces, para cáncer de cuello uterino sí existe método de tamizaje. Para el cáncer de estómago no existen métodos de tamizaje. Y al no existir método de tamizaje para el cáncer de estómago, cuando hay síntomas, quiere decir que la enfermedad se encuentra en un estado avanzado. Al encontrarse en un estado avanzado, se relaciona con una mayor mortalidad. Es por ello que el cáncer de estómago ocupa el primer lugar respecto a mortalidad en el Perú. Estamos hablando en el Perú, porque en otros países del mundo tienen métodos de tamizaje como una endoscopía, etcétera, ¿no? Que se realiza. Pero para el Perú todavía
no se aplica. Se usa la gastroscopía o la endoscopía, pero como método de diagnóstico. Quiere decir cuando ya tienes algún síntoma. A diferencia del método de tamizaje, cuando la persona está normal, absolutamente normal, ¿qué examen le realizamos para poder descartar algún problema, en este caso oncológico? Esa es la diferencia. Acá tenemos el porcentaje de casos de cáncer diagnosticados mediante detección temprana. Casos de cáncer de cuello uterino, el 5.6% del total de casos de cáncer de cuello uterino, solamente el 5.6% se detecta mediante un método de detección temprana. Quiere decir cuando todavía hay ausencia de la enfermedad. Puede haber la presencia del virus como el VPH que ocasiona el cáncer de cuello uterino. Entonces lo detecto oportunamente. El cáncer de mama, del total de cáncer de mama, solamente el 0.4% se relaciona a una detección temprana a través de mamografía y a través de examen clínico de mama. Eso es el método de tamizaje para el cáncer de mama. Examen clínico de mama y mamografía bilateral. Y el cáncer de próstata es más aún crítico con 0.2%. Acá vemos los casos de cánceres diagnosticados mediante una técnica de tamizaje. Del total de casos de cáncer de cuello uterino, solamente casi el 20% es diagnosticado mediante una técnica de tamizaje. ¿Qué les parece? ¿Una buena cobertura o una mala cobertura? Del total de casos de cáncer de cuello uterino, el 20% ha sido diagnosticado mediante una técnica de tamizaje. ¿Qué les parece? ¿Correcto o incorrecto? Eso es mal, es una respuesta del sistema de salud ineficiente. Para que un método de tamizaje sea efectivo, tiene que superar el 80% de cobertura. Y para el caso de cáncer de cuello uterino solamente estamos bordeando el 20%, a pesar que es universalmente conocido el método de Papanicolau, ¿no? Eso es universalmente conocido, solamente el 20% a través de un método de tamizaje. Para el caso de cáncer de mama, solamente el 1% es diagnosticado mediante una técnica de tamizaje, sea mamografía bilateral o examen clínico de mama. Es por eso que se relaciona con la alta incidencia y la alta mortalidad. Acá tenemos para casos, esta es la data para algunos hospitales de Lima Metropolitana. ¿Cuál es el cáncer más frecuente en Lima Metropolitana? El cáncer de mama. A nivel de Lima Metropolitana y donde nos encontramos y los departamentos de la costa peruana, ya está ocupando el primer lugar el cáncer de mama. Pero si vemos como país, ¿cuál es la primera causa? La primera causa como país, ¿cuál es? Cuello uterino, pero a nivel de Lima ya es mama. Acá vemos los casos diagnosticados de cáncer de cuello uterino en una cohorte del año 2006 al año 2011. Acá está por grupos etarios. Esto es importante, por favor, quiero que presten atención en eso. Acá vemos los casos, la casuística de casos de cáncer de cuello uterino. ¿En qué grupo etario es más frecuente? ¿Desde qué años? De 40 a 49, ya. Pero la tendencia, ¿dónde empieza ya a incrementarse grandemente? Desde los 30. Por eso es que el programa presupuestal de cáncer, el tamizaje de la mujer para el caso de cáncer de cuello uterino es a partir de los 30 años. Porque tenemos que trabajar bajo el criterio de sensibilidad. Quiere decir coger a la mayor cantidad de la población. Si hago tamizaje a partir de los 30 años para el caso de cáncer de cuello uterino, quiere decir que antes de los 30 años pueden haber casos de cáncer de cuello uterino. Sí pueden haber, como lo está demostrando la gráfica, sí hay. Y entonces, ¿por qué el Estado peruano ha implementado el tamizaje de cáncer de cuello uterino desde los 30 años de edad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del criterio de coger a la mayor cantidad de población y cuando hablamos de políticas públicas tenemos que tener nuestro foco hacia el mayor grupo poblacional. Y como hablamos del Estado, implica recursos económicos, recursos financieros, y los recursos no son ilimitados, los recursos son limitados. Entonces los recursos del Estado tenemos que focalizar en aquella población donde haya mayor prevalencia. ¿Estamos claros? Está claro, ¿no?
Acá tenemos la evolución de los estadios según tipos de cáncer. Vemos cáncer de cuello uterino. Para el año 2012, allá el último cuadro, teníamos en estadio 1 casi el 11%. Para el año 2013 el 9%, 2014 10.6% y para el año 2015 11.55%. Quiere decir que desde el 2012 al 2015 ha variado ¿en cuánto? En 1%. Entonces hay una diferencia significativa del año 2012 al año 2015. No hay diferencia significativa porque solamente hay una variación de un 1%. Quiere decir que las políticas para controlar el problema de cáncer de cuello uterino no han sido efectivas en esta cohorte de años del año 2012 al año 2015. Acá tenemos la tasa ajustada de mortalidad de cáncer de cuello uterino, año 2012, porque el último ASIS, el análisis situacional de cáncer es de esta data. El actual se está trabajando, se está elaborando con la data hasta el año 2015, pero todavía no se culmina. Vemos que sobre todo los departamentos de la selva. ¿Y por qué es más frecuente o más prevalente el cáncer de cuello uterino en toda esa zona del Perú? ¿Por qué? ¿El cáncer uterino con qué se relaciona? Con la actividad sexual, ¿no? Entonces, en estos departamentos de la selva, sobre todo, el inicio de la actividad sexual es más temprana. Y esto se relaciona con el nivel de vulnerabilidad de los departamentos. Más pobres es más vulnerable y más en relación con la prevalencia de cáncer de cuello uterino. Esto es importante. Rápidamente vamos a ver que para el caso de cáncer de cuello uterino, primero hay una infección por VPH. Entonces, el cáncer de cuello uterino tiene como base una infección por VPH, que es el virus del papiloma humano. Esta infección por el virus del papiloma humano puede autolimitarse en el cuerpo, o sea, la propia mujer con su estado inmunológico lo va a detener y lo va a controlar y lo va a desaparecer. Pero una proporción de estas infecciones de VPH no se van a autolimitar, sino van a progresar hacia una displasia cervical de bajo grado, de alto grado y van a terminar en un cáncer invasor, en un cáncer de cuello uterino. ¿Y por qué? Porque tenemos en la infección por VPH, virus del papiloma humano, diferentes serotipos. Y hay dos serotipos que se relacionan con el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son esos dos serotipos? ¿Saben? Es el serotipo 16 y 18. El serotipo 16 y 18 del VPH, del virus del papiloma humano, se relaciona con el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Los otros serotipos, al no ser oncogénicos, la propia persona, la propia mujer con su estado inmunológico lo va a detener y lo va a controlar. Quiere decir que esta infección por VPH no todos progresan hacia cáncer de cuello uterino, solamente en promedio el 10 al 15%. ¿Está claro? Acá hay la imagen de un cuello uterino normal y un cáncer, la imagen de un cáncer en el cuello uterino. Acá tenemos la cobertura de tamizaje. Vemos para Papa Nicolau, el año 2015, la cobertura de tamizaje es 12%. La cobertura de IVA es 3%. Entonces puede haber impacto en una intervención sanitaria con una cobertura de 12%. Por eso es que la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello uterino está a nivel de África subsahariana, de los más pobres del mundo. Además de eso, porque hemos hablado del tema preventivo, que es el tamizaje, que se realiza ¿en qué niveles? ¿En qué categorías de establecimientos? Primer nivel de atención, en los puestos y centros de salud, desde categoría 1.1 hasta 1.4, 1.1, 2, 1.3 y 1.4. Pero el tema de diagnóstico y el tema de tratamiento no se hace en el primer nivel de atención, se debe hacer un manejo hospitalario. ¿Se hace en diferentes hospitales del Perú? No. ¿Dónde se hace? En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, una mujer con diagnóstico de cáncer
encima de todo el problema familiar, psicológico y social que va a tener, para que vaya a atenderse al INEN, al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, es otro dolor de cabeza inmenso, ¿no? Porque la atención está todavía centralizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Actualmente ya se está trabajando en el desarrollo de los IREN, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte, ¿dónde está ubicado? ¿En qué departamento? Tienen que saber, está ubicado en el departamento de Trujillo. Tenemos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Trujillo. Y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur, ¿dónde se encuentra ubicado? En Arequipa. En Arequipa. Y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, ¿dónde está ubicado? En Huancayo. ¿Cuál de esos están funcionando? El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte y del Sur. O sea, en Trujillo y en Arequipa están funcionando. Ahí ya se hace diagnóstico, se hace tratamiento. El de Huancayo estuvo funcionando, pero ahorita está en una nueva construcción, pero ya próximo a inaugurar para este año. Entonces, con esto, ¿qué se busca? Que este problema de atención centralizada no continúe, sino se descentralice el diagnóstico y el tratamiento oncológico, tanto en el IREN Norte, en el IREN Sur y en el IREN Centro. Y no solamente en los IRENes, sino en los hospitales, escuchen, en los hospitales tengan la capacidad de diagnosticar y tengan la capacidad de hacer el tratamiento del cáncer. Y las personas afectadas con cáncer no tengan que pasar toda una odisea de venir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, el diagnóstico de cáncer, ¿cómo se hace? Con anatomía patológica. Hay que tomar una biopsia, va a un estudio anatomopatológico y la biopsia me confirma si es o no es cáncer. Eso es el diagnóstico, es obligatoriamente con biopsia, estudio anatomopatológico. El tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos de cáncer? Quimioterapia, radioterapia, ¿qué más? Quimioterapia, radioterapia y cirugía oncológica. Si necesita operar, sacar, entonces también esos son tres tipos de terapias que se tienen. Entonces, si tenemos ese problema que le he mostrado de baja cobertura de los niveles a nivel del África subsahariana, la atención centralizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al Ministerio le queda dos caminos: hacer lo mismo de siempre y va a conllevar a que continúen las muertes, o hacer algo nuevo, algo diferente para salvar vidas. En este marco es que se encuentra el Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino. El Ministerio de Salud ya ha aprobado 3 planes nacionales. El Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino, el Plan Nacional, ¿de qué más creen? De Prevención y Control de Cáncer de Mama, y el tercero, debería ser estómago, pero todavía no hay estómago. Pero ¿sabes de qué es? De leucemia linfática aguda, que es un problema oncológico que viene afectando seriamente a los niños y que su nivel de efectividad en la intervención es del 90%. O sea, si el Estado peruano tiene capacidad de hacer un diagnóstico, un tratamiento, de 10 niños, 9 se salvan. Pero si no se hace nada, de los 10 se van a morir. Entonces hay un impacto en la intervención. Entonces, en este caso, ¿qué nos lleva a hablar del Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino? Esta es la evolución que ha seguido la organización de la respuesta del Estado para hacer normativamente, para hacer frente a este problema de salud pública. Entonces ya tenemos formado en el Ministerio de Salud la Dirección de Prevención y Control de Cáncer. Desde el año pasado recién, no existía la Dirección de Cáncer en el Ministerio de Salud. Ya está aprobado también desde el año pasado los 3 planes que le he mencionado. Plan Nacional de Prevención y Control de Cáncer de Cuello Uterino, de mama y de leucemia linfática aguda. Entonces, esto han sido una serie de procesos que ha ido desarrollando el Ministerio de Salud a fin de poder hacer frente
a este problema de salud pública y no estar acostumbrados, como venía haciendo los servicios de salud, solamente a las enfermedades agudas que son las IRAS o las SEDAS, ¿no? Sino ya los problemas crónicos degenerativos es un real problema de salud pública en el país. Este plan tiene como finalidad reducir la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino, y esto se relaciona con en disminuir la incidencia, los casos, incidencia, prevalencia, y disminuir la mortalidad. Entonces hay niveles de intervención, hay una prevención primaria. La prevención primaria son las acciones que uno va a realizar antes que se desarrolle la enfermedad. Para el cáncer de cuello uterino, ¿qué intervención de prevención primaria desarrollamos? La vacuna VPH, ¿no? ¿A quiénes se aplica? A las niñas de 5º grado de primaria, ¿no? A las niñas que están estudiando en 5º grado de primaria se le aplica 2 dosis de vacuna. Pero ya ahora se ha aprobado una nueva definición operacional. También a las niñas que no estudian de 9 a 12 años también le aplican la vacuna de VPH. Eso ya lo han hablado en extenso, ¿no? Entonces, para cáncer de cuello uterino hay un nivel de prevención primaria. El nivel de prevención primaria es cuando no existe la enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es aplicar la vacuna. Esto es una medida altamente efectiva. Entonces, a sus hijas, sobrinas, etcétera, tienen que garantizar que tengan la vacuna de VPH. ¿Para qué? ¿Qué va a evitar la vacuna VPH? No, pero ¿qué va a evitar? ¿La infección de qué? Del virus del VPH, del virus de papiloma humano. ¿Y qué serotipos se relacionan con el cáncer? 16 y 18. Entonces, al garantizar la aplicación de esta vacuna, voy a evitar la infección por este virus oncogénico y voy a evitar el desarrollo del cáncer. ¿Les parece una medida súper efectiva, sí o no? Súper efectiva. Entonces debemos de garantizar coberturas adecuadas. Estamos viendo en una cohorte aproximadamente de unos 5 o 10 años ya un impacto sanitario en la población. Entonces, el nivel de prevención secundaria tenemos el tamizaje. El tamizaje para cáncer de cuello uterino, hemos dicho, ¿qué métodos aplicamos de tamizaje? Papa Nicolau, IVA y la detección molecular del virus del papiloma humano, son 3. Entonces, esto es tamizaje. Y lo de acá es manejo de lesiones premalignas. Cuando se hace tamizaje y se detecta algún problema ahí en el cuello uterino, tengo que hacer el manejo de esta lesión premaligna, que no es cáncer, pero ya es una lesión que está ocasionándose en el cuello uterino, y se hace de 2 formas: a través de ablación, que es crioterapia, y a través de escisión, que es ConoLIP. Eso es el manejo de lesiones premalignas. Pero el tamizaje son 3: Papa Nicolau, IVA y detección molecular del VPH. Entonces quiero que vean esto. Les dije de que normalmente 15 años mujeres. ¿Por qué? Porque se relaciona con la actividad sexual. De 10 mujeres de 15 años que tienen actividad sexual, probablemente 9 tendrán el virus VPH, porque se contagia a través de las relaciones sexuales. ¿Estas 10 mujeres, las 10 van a desarrollar cáncer de cuello uterino? No, desarrollará 2 en promedio. Y acá está la curva roja que estamos viendo. Acá hay un pico grande de infección por VPH, pero luego se va autolimitando y va disminuyendo. ¿Por qué se va autolimitando? ¿Por qué se va autolimitando la infección de VPH en el cuerpo de la mujer? Porque el propio organismo, el sistema inmunológico de la persona va controlando, va destruyendo estos virus. Al igual que el virus de la gripe, o sea, les da a alguien el resfrío, ¿va a quedar con el resfrío para toda su vida? No, 1 semana, 2 semanas, bueno, pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado inmunológico la persona lo controla. Entonces, cuando hablo de infección por VPH, tengo picos de VPH, pero esto va a ir disminuyendo porque el estado inmunológico de la persona lo va a autolimitar y lo va a controlar. Pero sin embargo, algunos casos se hacen persistentes.
y a partir de los 30 años se está haciendo persistente. ¿Y qué serotipos son los que se hacen persistentes sobre todo? 16 y 18, sobre todo, no pueden ser algunos otros serotipos. Entonces, las lesiones precancerosas empiezan también alrededor de los 30 años, con mayor frecuencia. Entonces yo les dije, el tamizaje para cáncer de cuello uterino, ¿en qué edad se hace? 30 años. ¿Por qué? No es porque se nos ocurrió, sino porque a partir de los 30 años la infección por VPH se hace persistente. 1, 2, las lesiones precancerosas empiezan a incrementarse. Y 3, la casuística de casos es más frecuente a partir de los 30 años. Por eso es que el tamizaje para cáncer de cuello uterino empieza en los 30 años de edad. Algunos con justa razón nos dicen, pero en mi región yo he tenido casos de mujeres de 20, 25 años con cáncer de cuello uterino. ¿Es cierto o es falso? Es cierto, porque pueden haber casos de cáncer de cuello uterino. Hay infección por VPH y hay lesiones precancerosas. Entonces es cierto, cuando reitero, hablamos de políticas públicas, tengo que llegar a la mayor cantidad de población y con el enfoque de racionalidad del gasto. Entonces, reitero, el tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿en qué edad empieza? 30 años. Entonces vamos a revisar acá nuevamente esto. Entonces, el tamizaje, tenemos el tamizaje con Papa Nicolau, IVA y detección molecular del VPH. El tamizaje de IVA, hasta el año pasado, se hacía básicamente tamizaje con Papa Nicolau. El año pasado, 2017, se hacía básicamente, y es universalmente conocido el Papa Nicolau. Se hacía Papa Nicolau. Pero hay efectividad y hablamos de las estadísticas. Entonces, ha cambiado el enfoque. Desde este año ha cambiado. Se hace el tamizaje con inspección visual con ácido acético para las mujeres de 30 a 49 años. Escuchen, de 30 a 49 años se hace el tamizaje para el cáncer de cuello uterino con IVA, inspección visual con ácido acético, o con molecular del papiloma. 30 a 49 años en grupos. Y el Papa Nicolau se hace de 50 a 64 años. Entonces, para el Ministerio de Salud, las mujeres de 30 a 49 años se hacen gratuitamente el tamizaje de cáncer de cuello uterino de 30 a 49 con IVA o VPH. Y de 50 a 64 años con Papa Nicolau. Entonces, esto es el tema esto es la toma de muestra de Papa Nicolau. Tiene que haber toda una posición, iluminación adecuada, una visualización del cérvix, no realizar otros estudios o procedimientos antes de eliminar el exceso de moco de sangre. Hacer la toma del Papa Nicolau es todo un procedimiento de competencias del profesional. Cualquiera no puede hacer Papa Nicolau, porque implica ir a la zona de transformación, sacar la muestra, colocar de calidad en la lámina, fijar la lámina, trasladar la lámina, etc. Y alto porcentaje no sirve porque ha sido una muestra de mala calidad. Entonces, por eso es de que ha quedado relegado y ahora trabajamos con IVA y detección molecular del VPH. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud respecto al tamizaje de VPH? En primer lugar, respecto al tamizaje para el cáncer de cuello uterino, en primer lugar, detección molecular del VPH, recomienda la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, inspección visual con ácido acético. Y en tercer lugar, Papa Nicolau. Recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hasta diciembre del año pasado, ¿qué hacíamos en el Perú? Papa Nicolau. En segundo, IVA y nunca VPH. O sea, hacíamos totalmente lo inverso a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto ya ha cambiado en este año 2018, porque se aplica en todos los departamentos del Perú y
inspección visual con ácido acético. Y también estamos aplicando BPH, detección molecular del BPH, pero solamente en Tumbes, como un proyecto piloto. Luego que se evalúe el impacto en Tumbes, se va a expandir al resto del país. En conclusión, el tamizaje para el Perú se hace de 30 a 49 años IVA o detección molecular del BPH, y de 50 a 64 con Papa Nicolau, ya alineado también a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto es la sensibilidad del examen de Papa Nicolau? La prueba de Papa Nicolau, ¿cuánto tiene sensibilidad? Aproximadamente 50%. ¿Cuánto tiene de sensibilidad IVA en la inspección visual con ácido acético? Tiene aproximadamente 70%. ¿Y cuánto tiene de sensibilidad la detección molecular del BPH? Tiene alrededor del 90%. Entonces, ¿cuál es más efectivo desde el punto de vista de sensibilidad? Detección molecular del BPH, porque tiene más sensibilidad. En segundo lugar, IVA, está alrededor del 70%, y en tercer lugar, Papa Nicolau, que está alrededor del 50%. Y es por este motivo la recomendación también de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la recomendación para tamizaje, detección molecular de BPH, IVA y Papa Nicolau. Y es lo que venimos ya trabajando en el Perú desde este año. Acá tenemos el examen para la detección molecular del BPH, que es el KERESH-PB, y venimos trabajando en Tumbes como un proyecto piloto para el grupo etario de 30 a 49 años. Acá dice 64 años porque está englobando también Papa Nicolau, el grupo de 50 a 64 años, pero BPH con IVA es 30 a 49. Esta es la crioterapia, el manejo de lesiones premalignas. Una vez que se hace tamizaje y se encuentra alguna lesión en el cuello, se hace un manejo de lesiones premalignas, que es crioterapia para el primer nivel de atención, y CONOLIP, que es un manejo hospitalario. Eso es en el hospital. Entonces, ese es un manejo de lesiones premalignas. Acá tenemos el CONOLIP, que es un manejo hospitalario. Acá es la vista de un cuello uterino, luego realizado un CONOLIP. Entonces, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, hay un nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. El nivel de prevención primaria, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? Vacunación contra el BPH. Nivel de prevención secundaria, ¿qué tengo que hacer? Tamizaje y... Ya, son 3 métodos de tamizaje: PAP, IVA y detección molecular del BPH. ¿Cómo? Ya, no, de entre esos 3 métodos de tamizaje, ¿cuál tiene más sensibilidad? Entonces son 90% aproximadamente. El IVA tiene 70% aproximadamente y el Papa Nicolau 50%. Eso es prevención secundaria, es tamizaje. Pero, ¿qué otra cosa hago en prevención secundaria también, aparte del tamizaje? Manejo de lesiones premalignas, que es crioterapia o CONOLIP. Crioterapia es en el primer nivel de atención y CONOLIP es un manejo hospitalario. Y prevención terciaria, y es relación al tratamiento que se hace el paciente oncológico y cuidados paliativos. Acá hay fluxogramas, acá se van a quedar con la ponencia. ¿Cuáles son los procesos que debo realizar en el establecimiento de salud? El fluxograma 1 es para el caso de Tumbes, porque solamente en Tumbes venimos haciendo la detección molecular del BPH. Es para el grupo de 30 a 49 años. El fluxograma 2 es el tamizaje mediante el IVA, inspección visual con ácido acético. El fluxograma 3 es el tamizaje con Papa Nicolau, pero para el grupo de 50 a 64 años. Acá tenemos una lista de verificación que recomienda también la Organización Panamericana de la Salud para el abordaje de este problema de salud pública que viene afectando seriamente al país. Esto es un manejo de sistema en red que debe tener el establecimiento de salud para hacer tamizaje, manejo de lesiones
etcétera. Acá hay un colposcopio, etcétera. A nivel de las redes, cómo debe ser el equipamiento del establecimiento. Y también tenemos una guía de práctica clínica para la prevención y manejo del cáncer de cuello uterino, donde se operativiza todos los componentes del plan. Bueno, y todos juntos estamos cambiando la historia del cáncer de cuello uterino.